Segundo bloque de jornada política. Hay mucha gente atrás de cámara que parece que escuchó el bardo y dijo, vamos a ver si se cagan a trompadas. Pero no ha pasado en tantos años. Yo te conozco desde que ibas a la primaria. En tantos años no nos hemos cagado sopa posta. Escúchame, vamos a hablar con alguien que creo es la primera vez que viene. Sí, así que nos al comportemos programa. y ya la cagamos. Ya no se quiere ir. Sí, por favor. Sí, por Ya favor. Nos manejemos. Sí. Nos manejemos. Por favor. Ministro López, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un gusto. Un gusto, muchas gracias. Gracias por invitarme. Habitualmente, te suele haber otro. Yo estaba viendo el debate el domingo y me acordé del ministro, cuando Schiaretti dice, pedimos que se amplíe el cupo del biodiesel y empezó con todos los pedidos, dije, tiene que estar el ministro ahí atrás, tiene que estar ahí atrás. Me acordé de usted, ¿cómo está ese tema? Bueno, somos parte del equipo que obviamente colaboró con el candidato a presidente, actual gobernador, para armar la agenda de propuestas y sí, claro. Creemos que Argentina tiene que ir camino a un mayor aprovechamiento de todo lo que es su bioeconomía y atrás de la bioeconomía, la bioenergía y en particular los biocombustibles, que es lo que mencionó el gobernador puntualmente, haciendo uso de mayores cortes con los combustibles fósiles por distintas razones, ¿no? Primero porque en muchos casos es más económico, el bioetanol es más económico que las naftas. Por otro lado, porque genera un menor impacto ambiental en términos de emisiones de gas de efecto invernadero y en el caso de gasoil, menores emisiones de material particulado que afecta a la salud. Y después porque la verdad entendemos que es un sinsentido que justamente teniendo actualmente un problema de divisas en el Banco Central, estemos importando, ustedes van a ver en pocos días más, les tiro una primicia, que probablemente a través de un DNU se autorice un mayor corte nuevamente de biodiesel, porque la ley, la nueva ley de biocombustible que se votó hace un par de años, contrario a lo que pedimos muchas provincias, redujo el porcentaje de corte de biodiesel del 10% al 5%. O sea que del 10% de biodiesel en 90% de gasoil se pasó a 5% de biodiesel contra el 95% de gasoil en un país que no tiene capacidad para el abastecimiento cuando crece la demanda. De hecho, estamos importando, vamos a empezar a importar gasoil y vamos a empezar a importar nafta cuando lo producimos acá a un costo similar, en el caso de bioetanol menor, con todos los beneficios ambientales y de salud que dije recién. Así que la verdad es una política que lejos de propiciar una mayor transformación de nuestras materias primas que se exportan sin ningún agregado de valor y asociarnos a una política energética que deberíamos tener en común con nuestros socios del Mercosur, en particular Brasil, vamos erráticamente caminando con señales económicas que no propician ni la inversión, ¿no es cierto?, ni el desarrollo de tecnología asociada al mayor uso de biocombustibles líquidos y mucho menos al biocombustible gaseoso como es el biogás. Así que la propuesta de Schiaretti fue clara, se asienta en la experiencia que hemos estado desarrollando en Córdoba y bueno, persigue justamente estos objetivos que a lo largo del camino busca abrazar de una manera definitiva y contundente la necesaria transición y transformación energética de nuestra bioeconomía, tal como lo indica el haber suscrito el Pacto de París del año 2015 y ratificado por ley de 27 y 27.0 de nuestro país y a su vez asociado, como lo dijo el gobernador, a la Agenda 2030. La Agenda 2030 a lo largo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que propicia en uno de los objetivos es precisamente apuntalar la transición y transformación energética de nuestra economía y este es un eslabón principal para desarrollar todo eso, que es todo lo que es la bioeconomía, la bioenergía y los biocombustibles. ¿Qué opinión le merece que, por ejemplo, Milei, que es uno de los candidatos con mayor intención de votos y así lo se expresó en las PASO, puntualmente le ponga nombre a estos pactos y diga, no, yo no me voy a acoger a la agenda, por ejemplo, que se pactó en París y no es un tema prioritario para mi gobierno si soy elegido presidente? Sí, nosotros claramente no apoyamos ese tipo de decisiones. Creemos que no solo va en contra de una necesaria compromiso con el cambio climático, con luchar con aquellos elementos que objetivamente el mundo científico-técnico ha demostrado, ¿no es cierto?, que el cambio climático, lejos de ser un periodo evolutivo natural de nuestra Tierra, como lo marcó el candidato a presidente, está claramente demostrado que es antropogénico, que está netamente y directamente asociado a las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, fruto de haber hecho un aprovechamiento intensivo de combustible fósil desde la revolución industrial para acá, que en definitiva, ¿qué es el combustible fósil? Es una biomasa que a través de millones de años de transformación bajo proceso de temperatura y presión se transforma en petróleo y todo ese carbono acumulado en biomasa, convertido en petróleo a través de millones de años, ha sido liberado en 150, 200 años y esa mayor liberación de carbono es lo que terminó generando una mayor liberación
de los gases carbonados, lo que conforman lo que se conoce como efecto invernadero, que produce un calentamiento global de la Tierra, cuyo límite, si queremos ver, obviamente, por qué esto es así, lo podemos ver en Venus. Venus es un planeta hermano de la Tierra, tiene más o menos las mismas dimensiones, los mismos materiales, está a una distancia del Sol parecida. Lo único que lo caracteriza es que gira en sentido inverso y un día es más largo que el año, pero son planetas gemelos. En Venus, debido a la altísima concentración de dióxido de carbono en su atmósfera, la temperatura media del planeta es 400 grados centígrados. O sea, en Venus el plomo es líquido. Ese es un extremo que demuestra cómo una alta concentración de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono genera una mayor concentración de energía en términos calóricos que alteran obviamente el clima. Nosotros, si no tuviéramos atmósfera, nuestra temperatura sería por debajo de los 0 grados centígrados, nuestra especie no podría existir. O sea, es bueno tener una atmósfera. La atmósfera permite que la temperatura media del planeta sea 17 grados y no temperaturas bajo cero. Ahora, si tenemos más de lo que deberíamos tener y a lo que la vida en la Tierra se adecuó y se acomodó a lo largo de millones de años, y bueno, puede generar justamente efectos nocivos no deseados sobre el clima y sobre la biodiversidad. Ahora, usted como ministro y también llevándolo al debate y usted siendo parte del equipo de Schiaretti, Schiaretti en un momento le reclama por algunas obras, hace como un doble tiro, ¿no? A Massa y a Bullrich, sobre todo la ruta San Francisco, varias obras y varios dinero del Estado. Y rápidamente le retumbó, no, si nosotros lo hicimos, no, si nosotros le dimos plata, no, si nosotros... No, bueno, a ver, quizá para el que nos está escuchando resulta un intercambio de opiniones nada más, pero los hechos concretos lo demuestran. Si hace falta el material documental se lo podemos acercar, que hubo un claro incumplimiento de ambas administraciones, tanto de la administración de Macri como de la administración de Alberto Fernández, en el cumplimiento de cosas que se firmaron. La autopista de la Ruta 19 es un claro ejemplo, yo diría hasta inclusive de una desidia del Estado Nacional en terminar una obra simple, como es una autovía, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería, en el pleno siglo XXI, terminar una autovía a lo largo de 100 kilómetros debería ser algo muy simple de terminar, y el único problema es que no se gestiona bien, porque hasta los recursos económicos estaban, había un préstamo del BID asociado a financiar esa obra. Se firma un convenio con el Estado Nacional, lo que nos correspondió a nosotros, que era, si no me acuerdo mal, porque no es parte de mi cartera, ¿no es cierto? Ir hasta Río Primero se terminó, y el Estado Nacional está discutiendo si cumplió o no cumplió cuando uno va y mira que la autovía no está terminada. O sea, llevamos 8 años casi, digan lo que digan, pero la autovía no está terminada, más allá de los papeles, que si me dijo, no me dijo, no, que el 30%, que el 40%, 8 años para terminar una autovía, la verdad, ¿viste? No, se le debería caer la cara a alguien que quiere defender que hizo obra en Córdoba y discute si fue el 30%, como dijeron algunos por ahí, o el 40%. Debería estar terminada esa autovía, es una autovía que es estratégica para el movimiento económico de la provincia, que tiene asociado un montón de accidentes donde mueren personas, y hay una promesa incumplida que no se terminó. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando le hacía referencia a esto, no solamente estábamos hablando de porque el reclamo fue autovía, pero hay cuestiones también de obras energéticas que... Digo, corríjame, porque estoy tratando de hacerlo simple y a lo mejor te pico de burdo. Nosotros generamos energía que la mandamos para allá para que vuelva para acá. Sí, en general el sistema interconectado nacional funciona con energías que se generan en distintos puntos del territorio y se distribuyen a través del sistema interconectado nacional. Lo cierto es que hace mucho tiempo que se vienen gestionando distintos tipos de obras, algunas suscriptas en convenios, en acuerdos, y que después no se terminaron cumpliendo. El caso de la circunvalación de Córdoba, que se terminó pero porque la plata la terminó poniendo el Estado provincial y no se hicieron las transferencias adecuadas. El camino que ahora se conoce como Bajada de las Altas Cumbres, tampoco. Digamos, hay rutas provinciales. Hay acuerdos, el más reciente es un acuerdo que lo firmó el gobernador Schiaretti con el actual ministro Catopodis para 36 obras hídricas, donde no nos terminaron de girar ninguna nos la terminaron de girar la plata para poder terminarla. De las 36 hay 20 y pico que se han terminado porque el gobierno provincial lo asistió con recursos de todos los cordobeses, y hoy la deuda existe, no la han girado, no la giran. La verdad hay una desidia en la gestión del Estado Nacional, y yo ni siquiera, a veces, mire lo que le digo, ¿no? Ni siquiera lo atribuiría en muchos casos a una discriminación política. Muchas veces es desidia e ineficiencia de la gestión del Estado Nacional. O sea, es parejo, no es solo con Córdoba. Hay con Córdoba una mirada particular que todos conocemos, pero en general, por ejemplo, las obras del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento
consúltenle a cualquier representante de la Cámara Argentina de la Construcción, están casi todas paralizadas. Lo que dice el ministro Catopodis es mentira. Hablando de Catopodis, hace algunos días él llamó a un paro de obra pública por miedo a que quien gane no tenga la misma visión respecto a la obra pública nacional e invitó a quienes hoy son la mano de obra de la obra pública que pararan algunas horas durante esa jornada laboral. ¿Qué le pareció eso? Yo vi que contestó a esa situación en redes sociales, pero si quiere compartirlo con los televidentes, lo que piensa de la situación. Sí, yo creo que lo dijimos en su momento, lo dijo también el gobernador, digamos, es un acto político, de campaña, de tratar de politizar algo que debería ser una política de Estado, como es la obra pública, y tratar de politizarla como un elemento de campaña, donde más allá de eso, la verdad que mucha de la obra pública está parada en el país. Consúltenlo, como le digo al representante de la Cámara Argentina de la Construcción, salvo en aquellos lugares donde quizá hay una mirada electoral distinta, buena parte de las obras públicas, si no, vayamos y recorramos nuestra provincia. ¿Dónde ven usted una obra que esté caminando, que esté marchando, que se esté ejecutando, financiada por el Gobierno Nacional? La mayoría de las que alguna vez empezaron con convenios con municipios están casi todas detenidas y las que no están siendo financiadas Ahora, por el perdón Gobierno mi provincial. ignorancia. Si un funcionario nacional firma el convenio, no lo manda, ¿eso no es un incumplimiento de los Sí. deberes de funcionario? sin duda. ¿Y hay denuncia de por medio ahí o no? No, lo que hemos hecho, antes de llegar a una denuncia hay reclamos administrativos que tienen que cumplirse. Yo creo que ya voy por la quinta nota de reclamo que llevamos adelante y después haremos un reclamo primero, como se ha hecho en el caso de otras obras, a distintas instancias judiciales para el pago. Y si se deriva y se dirime que ahí hubo un incumplimiento de los deberes de funcionario público, sí, podrá radicarse. Lo que pasa es que hay una muchas denuncia. obras, mira, ahí me recuerdo una en Villa María, cuando el ingreso a Villa María estaba prevista la circunvalación, que se había prometido el Gobierno Nacional comprometido. Y abrieron la traza, pero la dejaron abierta. Pero la problemática ambiental que genera esa traza abierta, sin terminar la obra, es muy importante. Sí, sin duda. Porque no es solamente no hacer la obra, es lo que hiciste, que si no lo terminas, genera muchísimas complicaciones. Yo creo que hay algo que deberíamos replantearnos, así lo ha manifestado nuestro gobernador también. Aquí hay que cambiar la mirada federal de la gestión de los recursos económicos. ¿Por qué el Estado Nacional tiene la gran mayoría de todos los recursos económicos para que nosotros vayamos a pedirle que nos haga obra, para que los municipios vayan a pedirle que les hagan obra? La mayoría de esos recursos deberían estar en las provincias, deberían estar en los intendentes, no habría que estar peregrinando. Ustedes tómense un avión a Buenos Aires, van a ver la cantidad de intendentes, funcionarios provinciales, etcétera, que viajan toda la semana a Buenos Aires a ver si consigue que le firmen un convenio, que le transfieran plata por una obra. Esos recursos deberían estar desde el vamos en las provincias o en los municipios. Porque es plata que sale de asignados. las provincias. Claro, es una plata que sale de las provincias, las recaudaciones o de las, ni que hablar de las retenciones a las exportaciones. El gobernador lo ha dicho más de una vez. A Córdoba se va de Córdoba cerca de 3.400, 3.500 millones de dólares por año. Por año. Nosotros todo el plan de gasoductos troncales lo ponemos como escala de referencia porque el que nos está escuchando dice, no sé si es mucho, 3.500 millones. Claro, ¿cuánto poco. se hace con 3.500 Claro, millones? todo el plan de gasoductos troncales de la provincia de Córdoba, que permitió llevar gas al 98% de la población, que permitió que se conecte, hoy 900 empresas ya están conectadas al gas natural, que hayamos pasado de 5 parques industriales a 55 parques industriales en la provincia, demandó una inversión de los cordobeses de $1.000 millones para una obra que se ejecutó en 2 años y medio. ¿No? 3.000 kilómetros en 2 años y medio, comparemos con los gasoductos que está haciendo la Nación, algunos de los cuales no terminó nunca. Como bien dijo el gobernador en el debate, Misiones y Corrientes están todavía esperando que llegue el gasoducto del Genea. ¿Se acuerdan de ese gasoducto que habían hecho todo a lo largo del litoral y que iba a conectar con Bolivia? Bueno, no solo no conectó nunca con Bolivia, a Bolivia ya se le acabó el gas y nosotros todavía no conectamos, sino que dejó afuera a buena parte de la Mesopotamia, a Corrientes y Misiones. Y nosotros ejecutamos 3.000 kilómetros de gasoducto en 2 años y medio. Con plata propia. Con plata propia, costo $1.000 millones. Imagínense que por año se van 3.500 millones de dólares en retenciones a la provincia de Córdoba. Fíjense, con un mínimo porcentaje que quedara donde sale ese recurso, se podría transformar nuestra provincia, habiendo ejecutado estas obras que el gobierno ineficientemente no ha ejecutado, como la autovía 19, ni que hablar de la 158. La 158 están diciendo, la escuché a una de las candidatas a diputadas nacionales el otro día diciendo que está en marcha. Vayan a verla. Eso no es, eso debería ser una autovía ya. Sí. No está conectando centros neurálgicos, comerciales, productivos, urbanos de nuestra provincia y tiene choque cada 2x3, ni que hablar de la Ruta 7, ¿no? Ni que hablar que la conexión de la autovía Córdoba-Río Cuarto lo termina haciendo la provincia de Córdoba también.
y aún así sin tener los 3.400 millones de dólares por año que se van en concepto de retención en las exportaciones. La verdad que yo creo que habría que cambiar por eso la mirada. Habría que cambiar la mirada del gobierno nacional y decir a qué se dedica el gobierno nacional, para qué recauda plata, porque si recauda plata para que después vaya a subsidios que están concentrados en la República del AMBA, como dice Schiaretti, que terminan subsidiando servicios que deberían estar a cargo de las provincias, deberían estar a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberían estar a cargo de la provincia de Buenos Aires, subsidian el transporte, tiene la nafta más barata, tiene el GNC más barata, el gasoil, el gobernador terminó demostrando los otros días, no puede ser, hablando de otra región del país, que el gasoil salga más caro en la Patagonia que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no produce combustibles fósiles. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tiene que tener esos beneficios? ¿Por qué tiene que tener el transporte, el boleto de transporte más barato, la luz más barata, el gas más barato, el agua más barata, la placa más absolutamente todo. Va a venir, según se espera, viene el niño. ¿El niño de quién? Así se dice, que va a llover mucho. Que es muy importante para los campos, para la soja y para todo esto. Pero también es muy importante para el reservorio de agua, que es uno de los grandes temas, cómo reservar el agua potable. El agua dulce. Del agua dulce. Y siempre se habla de, Córdoba debería tener más diques, debería tener más lugares de contención de esa agua para después... ¿En Córdoba se puede, no se puede? ¿Es mucha la inversión? ¿Cómo sería? Es una excelente pregunta porque me permite atarla a un hecho que sucedió. Muy bien, 5 años es la primera buena pregunta que hace. ¿Tanto tiempo? Usted porque no ha venido antes, pero bueno. Voy a tener que venir más seguido. Se ve que lo inspiro, entonces. Cuando quieras quedar bien con un periodista, siempre decirle, qué buena pregunta. Claro. Lo anulaste por completo con lo que viene. Lo hiciste poner colaborador. No, digo, ¿por qué es una muy buena pregunta? Porque me permite referirme a algo que sucedió la semana pasada, que fue un hecho, la verdad, federal en toda su concepción. La firma del acuerdo. La firma del contrato de obra. O sea, se va a hacer. Empieza a hacer. Se empezó la obra. O sea, cuando fuimos allá, ya luego de varios convenios firmados desde la época de Lifshitz como gobernador de Santa Fe, pasando por Perotti y ahora el nuevo gobernador que va a asumir dentro de poco en Santa Fe, que es Maximiliano Puyaro, se firmó el contrato para iniciar la obra del acueducto Paraná-Córdoba. Aquel acueducto que nos va a permitir traer agua a la provincia de Córdoba de una fuente casi inagotable de agua que tenemos, y ya voy a hacer referencia a eso, en la cuenca del río Paraná. Y el hecho político trascendente fue que estuvieron en la firma los dos gobernadores en ejercicio y los dos gobernadores electos de ambas provincias, mostrando cómo hay políticas públicas que se pueden sostener en el tiempo, mantener, financiar, y que están por encima de las disputas políticas, de las rencillas, de eso que la gente a veces mira pasar y no le cambia la vida. Bueno, esto sí le cambia la vida. Esto es un acueducto de 150 kilómetros con 345 kilómetros de ramales dentro de la provincia de Santa Fe, que le va a dar agua a 400.000 habitantes de ambas jurisdicciones para permitir después una segunda etapa que llegue a la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? ¿Por qué lo asocio al desafío de tener agua en la provincia de Córdoba y que es un desafío netamente asociado al cambio climático? Acá nuestra preocupación por el dólar, por la inflación, por las reservas, por el contado con liqui, por el plazo fijo, qué sé yo, nos impide ver lo que la mayoría del mundo está viendo, que acá hay un cambio climático que está viniendo, por eso es tan importante la Agenda 2030 y tan importante el Acuerdo de París, y hay que prepararse. ¿Cómo se prepara uno para el cambio climático? Por un lado, mitigando la emisión de gases de efecto invernadero, pero como sabemos que va a ser difícil y ya hay gases de efecto invernadero que están emitidos, hay que adaptarse. Son las dos políticas frente al cambio climático, mitigar y adaptar. Y las políticas de adaptación implican mirar con una mirada diferente la disponibilidad de recursos hídricos que tenemos en las distintas jurisdicciones. Cuando nosotros hemos ido a pedir financiamiento para este acueducto en los distintos países, sobre todo países árabes, la verdad que me tocó ir a la capital de Arabia Saudita, que es Riad, tiene 6 millones de habitantes en toda su área metropolitana, y ellos toman agua del Golfo Pérsico a través de 3 acueductos de 400 kilómetros, agua que tienen que desalinizar, porque ni siquiera es dulce, la tienen que desalinizar. Es agua de mar. Es agua del Golfo Pérsico, de mar. La tienen que desalinizar y a través de 4 acueductos traerla hasta la ciudad de Riad. Cuando nosotros le decíamos que tenemos el Paraná, nos vienen y nos dicen, che, ¿por qué no empezaron antes por ahí? ¿Por qué? Y acá va el dato, que quizá pocos conocen. El agua del Paraná es agua dulce, unida al del Uruguay, que también es dulce, conforman el río de la Plata, que luego se saliniza. Que se nos va, pierde, exacto. claro. Que se saliniza. Esa agua podría tener otro tipo de aprovechamiento, hidroeléctrico, irrigación y agua potable. Cuando uno suma
escuchen este dato, cuando uno suma el caudal del río de la Plata, que es la suma del Uruguay y del Paraná, da 22.000 metros cúbicos por segundo de caudal. O sea, 22 millones de litros cada segundo. En un día, pasa por el río de la Plata Y se pierde. la cantidad de agua necesaria para durante ese día darle agua potable a los 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra. ¿Me siguen lo que digo? O sea, el agua que circula por el río de la Plata es la suficiente para darle 280 litros por habitante día, que es la dotación de consumo que establece la Organización Mundial de la Salud, a los 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Y nosotros, vos te vas a Santa Fe, como decía el gobernador, lo dijo en el acto, te vas a Santa Fe, te vas a Chaco, a 40, 50 kilómetros de esa inagotable fuente, y hay gente que no tiene agua. ¿Cómo puede ser que en Argentina haya gente que no tenga agua a 40, 50 kilómetros de una de las fuentes que puede darle agua a los 8.000 millones de habitantes de este planeta? ¿Por qué? Y porque sigue habiendo una mirada centralizada de nuestro gobierno federal, que lejos de ser federal, parece un gobierno realmente unitario, y destina un conjunto inagotable de recursos al área metropolitana, ¿no? Es inconcebible que no haya un aprovechamiento adecuado de ese recurso hídrico para dar agua potable, ni que hablar para dar irrigación. El mundo está muy preocupado por las políticas de adaptación al cambio climático en términos de agua potable, como yo dije, y también para un tema que en Argentina lo miramos desde una perspectiva distinta, que es nada más ni nada menos que la seguridad alimentaria. Yo participé, me invitaron a exponer justamente esta obra en la COP27 que se hizo en Egipto, que es la conferencia de parte de Naciones Unidas que discute el tema del cambio climático, y cuando expuse el tema del acueducto, en el panel junto conmigo estaba la ministra de Economía y Cambio Climático de Maldivas, y ella dice: para nosotros es una preocupación que el cambio climático afecte la producción de alimentos de Argentina. Porque ya vimos lo que pasó con la guerra de Ucrania y cómo nos impactó a nosotros. Si Argentina, que es uno de los principales productores de alimentos, sufre las consecuencias del cambio climático, vamos a pasarla mal muchos países. ¿Pero qué le queda al que no tiene? La vamos a pasar muy mal. Nosotros miramos la producción de nuestro campo como un problema de dólares en el Banco Central, ¿no? Decimos, oh, mira, este año vino sequía, vamos a tener tantos miles de dólares menos, la macroeconomía se nos va a desequilibrar. El mundo lo mira distinto. El mundo lo mira como que atrás de eso hay un grave problema de seguridad alimentaria. Si nosotros buena parte de estos recursos lo aprovecháramos para eso, seguro que también hay financiamiento para ese tipo de obras. Muchísimas gracias por haber venido y gracias por participar. ¿Se queda? ¿No se va? ¿Qué? No, eso hay que preguntarle al gobernador electo. Él es el que toma las decisiones. No. ¿Usted tiene stickers en WhatsApp de Schiaretti de Yayora? Martín, sí, claro. Sí, ¿se los manda? ¿No tienen un grupo ¿Se así lo de manda? ministros? Dice que se queda. Sí, tenemos un grupo de gabinete, claro, de ministros. Así un grupo de WhatsApp. Sí. Olis, así primero a las 7 de la mañana, buenas, buen día. Ya tenemos el sticker del chinchón que dijo Schiaretti en el debate. Menos ¿o no 10. Hay tenemos? una Sí. muy buena Menos que 10 dice: en es hora de levantarse, que a las 6 de la mañana se lo manda a todo el mundo. ¿De qué equipos hincha usted? Yo soy de Talleres. No viene Córdoba. más. Feliz cumpleaños. Por eso no vino en 5 años y no lo vamos a invitar más. Ahora entiendo por qué tanta preocupación por el cambio climático. El equipo... Oh, qué feo. Muy No, bueno, por el qué calor, bueno, por el sí. calor, por el calor. Muy bueno, sí. Muy durísimo lo que Por el tenés. calor, ¿no? Feliz Hay otros que tienen 110 frío, años. hay otros que tienen frío, nosotros tenemos calor. Feliz de 110 Dice claro años. él porque es de instituto. Vamos al corte. Vamos al corte, ya regresamos a ver.